En 1876, Blanche Monnier era una muy atractiva joven de 26 años con una vida social muy activa. Procedía de una buena familia de la aristocracia francesa, formada por defensores de la realeza que odiaban visceralmente a los republicanos. Su padre Charles Emile fue decano de la Facultad de Letras de Poitiers y su hermano Marcel trabajaba como prefecto. En definitiva, se trataba de una mujer bien situada, que por esos días conoció a un abogado arruinado que le sacaba bastantes años y de la que cayó irremediablemente enamorada. Un buen día, Monnier desapareció sin dejar rastro. Su madre y su hermano lloraron su pérdida en público, incluso su padre, que moriría en 1882. Apenas 3 años después, el abogado que había enamorado a la joven también fallecería. Nadie parecía acordarse ya de la pequeña de los Monnier, cuando el 23 de mayo de 1901, en el albor de un nuevo siglo, el fiscal general de París recibió una extraña carta en la que se podía leer lo siguiente: Señor fiscal general, tengo el honor de informarle de un acontecimiento excepcionalmente serio. Me refiero a una solterona que está encerrada en la casa de la señora Monnier, casi muerta de hambre y que ha vivido sobre la basura podrida durante los últimos 25 años, es decir, sobre sus propios desechos. En la segunda planta de la casa de los Monnier, los investigadores encontraron una puerta cerrada con llave. Al abrirla, percibieron un hedor insoportable. Si esta carta resultaba sorprendente, no se debía únicamente a la dura acusación que vertía, sino que también a que la familia Monnier gozaba de una reputación intachable. La madre, por ejemplo, que en aquel entonces ya contaba con 75 años, había recibido un galardón del Comité de Buenas Acciones por sus contribuciones a la ciudad y convivía pacíficamente con su hijo. Sin embargo, y por si acaso, la policía decidió visitar la casa de la aristócrata familia, donde comprobaron que todo lo que habían leído no solo era cierto, sino que era mucho peor. Una vez adentro, y sus ojos acostumbrados a las tinieblas, pudieron ver en un rincón de la estancia a una mujer desnutrida y sentada sobre una cama de paja. Por toda la habitación había restos de heces y vómito. Tan pronto como entramos a la habitación, vimos en la parte trasera y tumbada en una cama, su cabeza y su cuerpo cubiertos con una manta repulsivamente sucia. Una mujer que el señor Marcel Monnier identificó como su hermana, la señora Blanche Monnier. La desafortunada mujer estaba tumbada completamente desnuda sobre un lecho de paja podrida. Todo a su alrededor formaba una especie de costra formada por excrementos, trozos de carne, verdura, pescado y pan podrido. También vimos cáscaras de ostras y bichos corriendo por la cama. Cuando los policías intentaron hablar con ella, se limitó a gritar y encogerse en su cama. Rápidamente los agentes de ley salieron de la habitación disuadidos por el insoportable hedor, para registrar el resto de las habitaciones. El comedor estaba bien amoblado, la cocina cuidada y la escalera limpia. Todo estaba en su sitio. La anciana señora Monnier estaba ataviada con una bata de vestir decorada con cuadros negros y blancos. En resumen, no parecía ser la clase de mujer que rechazaba su cuidado personal. Eso no evitó que fuese apresada rápidamente y terminase confesando lo que había ocurrido. Preocupada porque su hija alternase con el anciano y fracasado abogado que podía poner en entredicho el honor de la familia, decidió encerrarla en su cuarto hasta que lo rechazase. Algo que no ocurrió en los últimos 25 años, ni siquiera después de la muerte del enamorado de la joven. Para entonces, Blanche había perdido la cabeza irremediablemente tras pasar más de 2 décadas sin ver la luz del sol. Hay algunas versiones que señalan que Blanche pudo llegar a tener un hijo con el abogado. La realidad es que para entonces ella pesaba tan solo 24 kilos, al haberse alimentado tan solo con los restos de comida de su madre, que apenas sobreviviría 2 semanas más tras sufrir un ataque al corazón al ser detenida. Blanche sería enviada al hospital psiquiátrico de Blois, donde moriría en 1913, el mismo año que su hermano, retirado en una mansión de los Pirineos. El juicio que conmocionó a Francia arrancó el 11 de octubre, en el que se declaró a Marcel cómplice de actos de violencia y fue condenado a 15 meses de prisión.
Según su versión de los hechos, había intentado internar a Blanche en un manicomio, pero se había encontrado con la negativa de su madre, ya que eso pondría en tela de juicio su honor. Además, añadía que la mujer podría haber abandonado la habitación cuando quisiera. En el proceso, se puso de manifiesto que Blanche sufría una larga lista de problemas mentales, que se agravaron con el tiempo, desde la histeria anoréxica a la coprofilia pasando por el exhibicionismo. Nadie sabe quién envió la carta anónima, aunque entre los candidatos se encuentran tanto Marcel como alguien relacionado con el personal de servicios de la casa. Ni qué decir tiene que el caso estremeció a la opinión pública francesa de su momento y su sombra se alargó durante décadas. En 1930, el premio Nobel de Literatura André Gide, obsesionado por el funcionamiento del sistema legal, publicó La secuestrada de Poitiers, en el que se relataba lo ocurrido a partir de la información disponible, solo que cambiando los nombres de la protagonista por el de Melanie Bastien. La narración fascinó a muchos intelectuales, entre los que se encontraba el director de cine español Luis Buñuel, que afirmó, con buen ojo clínico, que lo atrayente de este libro es como, viviendo en un mundo llevado, según dicen, por la razón, aparecen de pronto estos casos de pura irracionalidad que desmienten o rectifican esa acertación. La dualidad, que para muchos es una de las historias más románticas del siglo XIX, por tratarse de la enamorada que nunca quiso renunciar a su amor, para otros es un reflejo de la irracionalidad que puede promover un sistema de valores intolerante y clasista como el de la aristocracia francesa de la época.